cuán importante es estar unido en el Espíritu. Porque cuando nos unimos en el Espíritu, entonces entramos en una misma frecuencia. Entramos todos a tener un mismo pensamiento y un mismo sentir. Ese es el momento importante en el cual podemos entonces conectarnos con Dios. Es allí cuando recién el Señor nos da el visto bueno para poder comenzar lo que Él quiere hacer en esta hora. Por eso yo les bendigo a cada uno de ustedes para que la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de su siervo pueda ser transmitida de tal manera que usted pueda sentir que es realmente Dios hablándole a usted. Es ahora el tiempo cuando estrechamos nuestro corazón y nuestros lazos en el amor de nuestro Dios. Voy a leer allí en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 20, dice el versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ahora podría ser no dejando de conectarnos, porque este congregarnos tiene que ver con la unidad de mente y de espíritu. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor puso un nombre para esta exposición y quiero darla a conocer ahora. Se llama Los Pontífices. Está basado justamente en este versículo que dice: y considerémonos unos a otros. Y considerémonos unos a otros. Quiero hacer una breve oración para que el Señor derrame de su espíritu y venga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su Hijo. Padre, revélanos tu obra. Tú eres nuestro pontífice. Tú eres nuestro gran sacerdote. Tú eres el que por medio de su cuerpo ha podido brindarnos la salida a todas nuestras enfermedades. Por eso, Señor, te ruego tu bendición sobre cada oyente, sobre cada hermano y amigo que está en esta hora conectado. Te ruego tu bendición para él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero manifestarle abiertamente lo que está sucediendo en este tiempo. Estamos viviendo un tiempo muy complejo, en donde mucha gente a esta altura de las cuarentenas, en la cual están teniendo algunos sectores y algunos lugares, no solamente de nuestro país, sino en el mundo entero. Mucha gente se siente sola. Y lo peor que podría estar sucediendo es que dentro del pueblo de Dios hayan hermanos creyentes sintiéndose solos. Muchas veces esa soledad es producida no solamente por el encierro
por el confinamiento que estamos viviendo, sino que también esa soledad se produce muchas veces por situaciones conflictivas o problemas que la persona está ya llevando por mucho tiempo en su corazón y en su vida. Y eso les hace aislarse, eso les hace no estar, imbuido dentro de un marco de sociedad, con su familia. Hay personas que aún estando rodeadas de gente están solas o solos. Y esto es porque estas personas construyen muros en vez de puentes. Porque como bien lo expresé en uno de los mensajes anteriores, un pontífice es un puente. Eso es pontífice. Nosotros conocemos esa palabra dentro del marco de la religión católica romana. Pero la palabra pontífice en sí se le relaciona a los puentes que estaban en Roma y que permitían el paso, en este caso, al Vaticano. Los pontífices. Son varios los puentes que tiene en este momento Roma y que van hacia el Vaticano. Mucha gente, como dije recién, se siente sola porque construye muro en vez de puente. Porque lo que realmente Dios hizo por medio de su Hijo es generar un puente. Y ese puente también lo ha desarrollado, lo ha hecho Cristo nuestro Señor, haciéndonos más cercanos. No solo nos acerca a Dios, sino que ahora Dios mismo nos acerca a su Hijo, para que por medio de Él podamos nosotros entonces comprender sus misterios y sus verdades. Cuán importante es, de acuerdo a lo que leímos ahora, cuando dice, y considerémonos unos a otros, cuán importante es preocuparnos los unos de los otros. Cuando hablamos de preocuparnos o preocupémonos unos a otros, el pre es antes de ocuparse, es antes, o sea, considerar. Eso sería antes, considerar, estimar, reconocer y necesitar. Al fin, por ejemplo, al fin. El pre es al fin, o es el paso para algo, para realizar algo o llevar a cabo algo. Eso sería preocuparse, preocuparse. ¿A qué? A estimularnos. ¿A estimularnos? ¿A qué cosa? Como bien dice aquí, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Al amor. Que es la última exhortación, hermano, que hace el apóstol aquí en este mismo pasaje, en el capítulo 13, ahí, 13:1, dice, en Hebreos 13:1, dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero dice, permanezca el amor fraternal. Aleluya. El amor verdadero a los demás siempre va a producir acciones tangibles. Como por ejemplo en este tiempo, la hospitalidad a los extranjeros, que es lo que en alguna manera se ha venido dando, no solo ahora en este tiempo de la pandemia, sino mucho antes. Ya nos vimos abrazando y nos vimos dentro de un marco de muchos extranjeros, en donde en alguna manera fue probada también nuestra forma de vida o de cultura, cómo aceptamos a las personas que no son de nuestro mismo, de nuestro mismo idioma o de nuestra misma vida, que digo cultural. Sin embargo, esa hospitalidad a lo extranjero está dentro del marco del amor verdadero. También la solidaridad con aquellos que se hallan en la cárcel, cosa que muy poco nos gusta en alguna manera, ir a la cárcel o tener la oportunidad de desarrollar un ministerio carcelario.
Sin embargo, si en un momento Dios nos sujeta a tener que visitar a alguien a la cual está, allí en la cárcel, vamos a tener que en alguna manera ser probados en esto y el amor verdadero tiene que surgir porque estamos llamados a estimularnos al amor. También esas acciones tangibles se dan dentro de aquellos que son maltratados también. Quienes están siendo maltratados, abusados, tenemos que en alguna manera tener consideración y de una u otra manera también ayudar a que ellos salgan de ese estado en el cual pasaron como tragedia, como situación engorrosa. También tenemos que tener respeto por los votos matrimoniales también. Eso es muy importante dentro del amor y a estimularnos al amor y a las buenas obras. También se debe tener satisfacción de lo que uno tiene. Eso es muy importante. Lo que yo creo que ahora nosotros debemos saber es que debemos asegurarnos de que nuestro amor sea aún mucho más profundo y que ponga en evidencia principalmente nuestra hospitalidad y también solidaridad, fidelidad y contentamiento, que es lo que recién acabo de mencionar. Hospitalidad, solidaridad, fidelidad y contentamiento. Vamos a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, en el versículo 10, dice así. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aleluya. Y volviendo otra vez a Hebreo, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, eso es lo más importante que nosotros en este tiempo tenemos que desarrollar y que eso va a poner en evidencia de que sí somos hijos de Dios. A las buenas obras. Allí en Juan capítulo 14, versículo 12, el Señor nos dice algo muy importante. Ahí en el Evangelio según San Juan, ¿ya? En el capítulo 14, en el versículo 12, dice así el Señor. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Mayores obras que las que yo he hecho, vosotros haréis. Uno podría pensar, ¿qué obra más mayor podemos hacer nosotros ante lo que el Señor hizo estando aquí en la tierra? Parece como que el Señor nos pone dentro de un desafío y aún más, Él nos hace en alguna manera pensar que eso sería como imposible hacer. Hacer obras mayores que las que hizo el Señor, muchas veces lo ponemos en duda. Pero si el Señor lo dijo, es porque así va a ser. Y dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí entonces en donde nosotros podemos comenzar ya a desarrollar las obras mayores, dado que el Señor ya no está con nosotros, Él ya está con el Padre. Él nos dejó el Espíritu Santo que nos va a llevar y va a hacer que entremos en la continuidad del ministerio del Señor. Cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, una pequeña carnecita, como lo he dicho muchas veces, del cuerpo de Cristo,
esa parte del cuerpo de Cristo está, diríamos, dentro de los dones, también los ministerios. O sea, cada uno de esos pedacitos tiene que desarrollar alguna gracia del Señor. Y por eso que al conformarnos como cuerpo de Cristo, inmediatamente entonces nosotros podemos echar mano y entrar en la operación de esos dones, de esos talentos, de esas gracias. Y es por eso que allí se da la posibilidad de preocuparnos y considerarnos, como bien lo decía allí el escritor a los hebreos, y considerémonos unos a otros. Ahí está la posibilidad entonces de entrar en las obras mayores que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuál es la obra mayor? El que nosotros podamos también, por medio del Espíritu Santo, consolar a otro, el estimular a otro y restaurar a otro. Eso está dentro de las obras mayores, porque ya el Señor no está. Por lo tanto, estamos nosotros ahora en este escenario en el cual nosotros tenemos ahora entonces que constituirnos en puente, en un puente, para que las personas entonces sean consoladas, sean estimuladas, sean restauradas. Eso entonces sería una como parte de las obras, porque dice, y consideremos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, una de las buenas obras, o sea, son muchas las obras que nosotros podemos desarrollar en el Señor, pero una de las obras importantes que nosotros podemos desarrollar es el consolar a otro. Porque si el Señor está en nosotros, el Espíritu del Señor, que es toda consolación, Él va a hacer que cuando veamos a alguien que necesita ser consolado, nosotros entonces vamos a comenzar a operar por medio del Espíritu Santo y va a ser el Señor consolando a través de nosotros, estimulando a través de nosotros y restaurando también por medio de nosotros. O sea, esa sería una de las obras que en este momento nosotros podemos, por así decirlo, desarrollar en ser puente para que otros sean consolados, estimulados y restaurados. Esa es entonces la eficacia de lo que el Señor nos viene diciendo. Otro punto más importante a la cual nosotros hacemos bien y es en la confesión de Cristo, en la confesión de su gobierno y de su señorío. Ahí entramos en una obra mayor. Porque el Señor, estando aquí en la tierra, Él no pudo, por así decirlo, darse a conocer como el Señor. Porque, como bien lo dijo Él, el que da o que a sí mismo busca gloria, es una gloria a sí mismo. No puede alguien estar dándose gloria para sí o tomándose la gloria para sí. Y el Señor eso lo trató de evitar. Amén. El que da testimonio de sí mismo, su propia gloria busca. Por lo tanto, el Señor no pudo hacerlo estando aquí en la tierra. Pero ahora nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde entonces presentar a Jesucristo como el Señor. Y eso sí que es una obra grande. Amén. Entonces, en la confesión de Cristo como el Señor, nosotros estamos entrando también a ser un puente. Porque lo que la gente necesita es confesar a Jesucristo como el Señor. ¿Para qué? Para que esos muros caigan de soledad, para que desde ahora ellos sean consolados por el Señor y estimulados en este tiempo en que muchos están perdiendo la fe y la esperanza. Y entonces así se va a provocar en ellos una verdadera restauración. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, inmediatamente las potestades retroceden
y nos ponemos inmediatamente bajo su gobierno y ya los demonios no tienen autoridad sobre nosotros porque inmediatamente hemos hecho un cambio de gobierno, porque hemos salido de un gobierno despótico para entrar en un gobierno de amor, que es el gobierno que Jesucristo, nuestro Señor, quiere ejercer sobre nosotros. Entonces, cuando entramos en las obras mayores, entramos también en la confesión de Cristo como el Señor. Si tú confiesas ahora a Jesucristo como el Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será libre, salvo, porque en eso consiste la salvación, en que alguien sea librado de algún mal, de algún pesar, de alguna situación que le está llevando a ahogarse. Ahí entonces la persona es restaurada, es salvada. Cuando alguien se está ahogando y está pidiendo socorro, nosotros no podemos, desde que digo del muelle, o decirle, bueno, te vamos a dar un curso ahora de sanidad o de salvación. Te vamos a dar un curso para que tú puedas entonces nadar y puedas venir aquí a la orilla. Lo que necesita esa persona es ser salvada. Hay que sacarlo de esa situación y ponerlo en otra situación. En donde está en medio del mar ahogándose, ponerlo ahí en tierra firme. Eso es salvar, librar. Y hermanos, si confesamos a Jesucristo como el Señor, Él nos va a librar, nos va a salvar. Y entonces seremos salvos en la confesión de Cristo como el Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por esta palabra que tú has puesto en el corazón de tu siervo. Tú quieres hacer de nosotros pontífices, puentes, que seamos el medio para llevar a otros al consuelo, a la restauración, a la hospitalidad. Señor, ayúdanos ahora a entender, Señor, que tú quieres que nosotros continuemos con la obra que tú comenzaste aquí en la tierra. Por eso, no solo estaremos iniciándonos en tu ministerio, sino también en tus padecimientos. Por eso te rogamos que tú nos fortalezcas en este día para seguir adelante, aún en medio de todas estas tribulaciones, para que vengan de tu presencia tiempos de refrigerio. Señor, ayúdanos a seguir confiando en tus promesas y en tu salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén.